Muy buenas tardes, estamos de regreso en RD al Descubierto y como habíamos anunciado en el transcurso de la semana, hoy vamos a recibir al joven abogado constitucionalista y técnico legislativo Félix Nova. Bienvenido. Muchas gracias, Abril. Como siempre, un placer estar aquí, que de verdad hace un año de la última vez que vine y el tiempo pasa pesa y pisa, pero siempre la amistad permanece entre los dos y siempre dispuesto a aportar aquí. Hay muchas leyes que se han aprobado este año y yo quería por lo menos que comentáramos las leyes y también sentencias que ha emitido el Tribunal Constitucional. Precisamente esta semana que pasó se dio a conocer que el Tribunal Constitucional había eliminado los 3 días que estaban en el Código de Trabajo como licencia de paternidad. Y la gente como que no leyó bien qué era lo que decía, porque para mí ellos no entendieron realmente lo que quiso decir el Constitucional con esto. Mira, vamos a empezar punto por punto. El Código de Trabajo es del año 1992 y establecía originalmente el tema de 2 días de licencia de paternidad. El tema es que ese tema del Código de Trabajo vino de un consenso entre la clase trabajadora y empresarial en el momento. Pero ¿qué sucede? Las mujeres tienen como un plazo como de 3 meses, para decirlo así, ¿no? Sí, creo que tenemos 3 meses ahora. Como Sí. 3 meses. Y resulta que el hombre solo 2, que incluso hay muchas tesis universitarias de estudiantes sobre ese tema de la licencia de paternidad. Y resulta que muchas personas lo consideran como desigual por el tema de que 2 días de licencia no es suficiente para el hombre en sí. Y resulta que hace unos meses atrás se depositó una acción directa de inconstitucionalidad sobre ese aspecto de los De 2 la- días de licencia. Y resulta que ya en estos días salió como la parte dispositiva, solamente el fallo, no la sentencia íntegra del mismo Tribunal Constitucional, que establece lo siguiente, de que se elimina el tema de los 2 días por lo siguiente, por un tema de que es desproporcional, un tema de que afecta la igualdad entre el hombre y la mujer, también el tema de equidad, porque no es como equitativo ese tema de que el hombre tenga tan poco, y la mujer tenga tanto. sí, tenga tanto, debe haber como un cierto nivel de equilibrio. Y la Constitución establece que debe haber igualdad entre los sexos. Artículo 39 de la Constitución que habla del derecho a la igualdad. Y hay un dato interesante en ese mismo dispositivo, es que el Tribunal Constitucional hizo una sentencia exhortativa. ¿Qué significa una sentencia exhortativa? Sencillo, que el Tribunal Constitucional le dice a un poder del Estado, en este caso al Poder Legislativo, al Congreso Nacional, de que mira, te exhorto por favor que tú regules sobre ese tema, que ha habido varias sentencias exhortativas a través del tiempo, como la del indulto, que es del año 2015, que ha exhortado al Congreso para eso, entre otras, como la del referendo también del año 2021. Pero es curioso que el Tribunal Constitucional esté exhortando al Congreso que lo haga porque precisamente eso había sido una discusión en los últimos 2 meses tras un proyecto de ley que sometió el diputado José Horacio de Opción Democrática, precisamente buscando subir por lo menos a, creo que era 15 días que él quería originalmente la licencia de paternidad. Y sin embargo eso, o sea, que creo que quedó como en 3 días. O sea, que básicamente van a aprobar una ley que va a ser inconstitucional porque ya el Tribunal Constitucional dijo que eso era desproporcional. Primero que todo, José Horacio depositó un proyecto, incluso eso fue una de las propuestas legislativas que tuvo durante la campaña. Y también en el Senado de la República, el senador Franklin Rodríguez de San Cristóbal depositó otro de licencia de paternidad de él, que ha habido un debate entre José Horacio y Franklin sobre el tema. ¿De quién es el proyecto? Sí, exactamente. Pero resulta que el de José Horacio no fue 3 días, lo dejaron como en 10 días, en lo que entendí cuando se aprobó allá. Y al aprobarse pasa al Senado. Y en el Senado se está discutiendo si se fusiona con la de Franklin. Y sucede que también porque se haya aprobado en la Cámara de Diputados no significa que se vaya a quedar los 10 días, porque el Senado puede modificarlo y hacer de que pueda volver a los mismos 15 días u otro plazo que consideren proporcional. Y más que ahora mismo, con esa sentencia del Tribunal Constitucional sobre el tema de la licencia de paternidad, Están forzados. se puede decir de que el Congreso tiene ese precedente constitucional para regular el tema de la licencia de paternidad, que es en realidad necesario. Pero si estamos hablando de que haya equidad y de que en el constitucional va a primar lo que dice la Constitución, entonces no son los 15 días que quiere el Congreso. Me imagino que lo que está exhortando el constitucional es a que sea igual. No Porque necesariamente. o más parecido Sí, a la claro. que hoy existe. Primero que todo, cuando yo estaba leyendo como esa parte de dispositiva y hablando con varios constitucionalistas, varios colegas,
estábamos hablando sobre ese tema, de que busca que sea igual que la mujer o busca como un plazo que sea más razonable por el tema de que algunas personas, por ejemplo, empresarios, empleadores, puede ver que 3 meses también para el hombre puede ser mucho. Entonces buscar como un punto medio para mantener a todo el mundo contento. Que, por ejemplo, cuando José Horacio lo depositó, 15 días, se refiere a 15 días laborables, no 15 días calendario. Porque 15 días laborables literalmente sería como 3 semanas, para decirlo así. Y yo considero que es un buen plazo, porque fíjate, un hombre cuando tiene un hijo, lo primero que hace es tanto el tema del acta de nacimiento, buscar todo lo que necesite y también que es importante de que esté en los primeros días del neonato en esos momentos. Y también para apoyar, proveer en todo lo que necesite su pareja. Porque hemos visto que normalmente la mujer después del parto está en una situación vulnerable y también que tiene muchas responsabilidades, pero el hombre también tiene que tener esas responsabilidades porque también es padre. En la mayoría de los países donde se practica el tema de la licencia de paternidad incluso es mayor y encontraron, o sea, el plazo es mayor y estamos hablando que la de la mujer también, hasta de 1 año. Pero cuando se puso el tema en boga, yo recuerdo que leí que hubo países entonces que tuvieron que legislar para obligar a los padres a que tomaran la licencia y que la tomaran para lo que realmente ellos le estaban dando, que era para que cuidaran a los hijos. O sea, que el tema cultural que evita que el hombre se integre en el tema de la paternidad, aparentemente no es solamente en República Dominicana. Y como tú bien explicas, parte del problema para aprobar la ley es que también muchos plantean que si se va a aprobar tienen que incluir cómo va a ser el financiamiento de estas licencias. Ese es uno de los puntos que se discute mucho, el impacto económico que puede tener una iniciativa legislativa, y más cuando son modificaciones al mismo código laboral, que tenemos literalmente hoy 31 años del mismo código, que necesita varias reformas puntuales en diferentes puntos. Pero aún así, el Código de Trabajo dominicano es uno de los más modernos. Cuando tú ves países como Estados Unidos que no le proveen muchos de los derechos que nosotros tenemos, sí o sí, tú no lo tienes en algunos estados de Estados Unidos. Es más como un paquete de beneficios que te dan, pero es si la empresa quiere. Aquí están por ley ya. Y también que nosotros tenemos la libertad sindical y de los gremios, cosa que en Estados Unidos siempre ha sido un tema tabú a través del tiempo. Y pongo Estados Unidos porque solemos utilizarlo como el paradigma, como el ejemplo a seguir. El ejemplo a seguir, y sin embargo nuestro código laboral es mucho más moderno. Claro. Con todo y que tiene 31 años. Y fíjate que el mismo código laboral, con todo y todo, incluso ha sido de la legislación, como el área del derecho, con mayor celeridad, con mayor rapidez de conocerse los procesos, por el tema de que es muy garantista. A diferencia de otras áreas del derecho, como el derecho civil, que un proceso dentro del derecho civil, así en tribunales, te puede durar años. En cambio, en el derecho laboral, tú dura muy poco tiempo, incluso hasta en el mismo día, en el tema de conciliación, se resuelve todo. Es decir, que el derecho laboral ha evolucionado mucho, pero ¿qué sucede? Porque yo hablo del tema de una modificación al Código de Trabajo. Resulta que ha pasado 30 años y yo siempre he dicho que las legislaciones tienen que ir evolucionando al mismo tiempo que las sociedades, porque no es lo mismo las necesidades que tienen muchas personas en 1992 a lo que tienen hoy en el 2023. Bueno, ahora tenemos, por ejemplo, el teletrabajo, el uso de tecnologías y cómo afecta a áreas laborales que están en franca desaparición y todo lo que tiene que ver con tecnología y el tipo de trabajo desde el hogar, aquí no hay legislación al respecto. Ha habido proyectos de ley dentro del Congreso Nacional, incluso uno de los primeros fue en el año 2019, justamente antes de la pandemia, de que se estaba trabajando para el tema del teletrabajo dentro del Congreso, que ha sido aprobado varias veces en la Cámara de Senadores, pero resulta que en la Cámara de Diputados perime el proyecto y hemos visto ese mismo círculo vicioso varias veces. Pero resulta, como te he dicho, muy importante ese tema de que se pueda regular como todo eso, teletrabajo, licencia de paternidad, entre otras cosas que se puede estar debatiendo dentro del mismo Código Laboral. Y también que hay muchas legislaciones que hoy en día nosotros estamos pendientes de que se puedan promulgar pronto, como también puede ser el Código Civil, Código Penal, que la última vez que vine hablé mucho sobre ese tema, y otras cosas para actualizarlo, una legislación moderna en el siglo XXI que cumpla con todas las necesidades que tenemos los dominicanos. Había otro tema que resulta interesante y que para muchos es inconstitucional, y es la aprobación de la ley que dice que los bienes incautados pueden ser vendidos aunque no tenga una sentencia definitiva la persona dueña de los bienes. ¿Es realmente en qué consiste la ley?
Vamos a empezar de manera cronológica. El año pasado aquí incluso estaba hablando de la ley de extinción de dominio, ley 340-22, que fue promulgada por el Ejecutivo en julio del año pasado, y resulta que esa ley tiene un vacatio legis. ¿Qué significa vacatio legis? Eso literalmente se puede decir como vacaciones de legislatura, en el sentido de que el proyecto va a tener un tiempo, todavía sin estar en vigencia, hasta que se apliquen varias de las disposiciones que establece, como por ejemplo preparar al personal, entre otras cosas. Y la misma ley habla de una ley complementaria para el manejo de los bienes incautados por extinción de dominio, que ahí viene esa iniciativa que tú estás diciendo, que es la ley ahora actual 60-23, que habla sobre la administración de los bienes incautados de extinción de dominio. Primero que todo, ese proyecto cuenta con una gran cantidad de artículos. Uno de ellos es hablando de que va a haber un Instituto Nacional de Administración de Control de los Bienes Incautados por Extinción de Dominio, que tiene el nombre abreviado de INCABIDE. Y eso va a estar bajo el manejo del Ministerio de Hacienda originalmente. Y va a tener como un consejo directivo que va a estar el Ministerio de Hacienda, el Procurador General de la República, va a tener un director en la misma institución que debe cumplir con varios requisitos, como el tema de ser una persona que tenga como buen manejo en el tema administrativo, como de bienes, entre otras cosas, que puede ser como ser licenciado en Derecho o una persona como dedicado a esos temas. Y también sobre lo que tú dices de que la venta de bienes así incautados, resulta que desde el artículo 47 se habla como de la inaplicabilidad de la venta de bienes, en un sentido de que establece de que se puede vender como algunos bienes a través de venta anticipada, entre otras cosas. Y eso me preocupa mucho por lo siguiente. Hay algo, Constitución Dominicana, artículo 69, habla de las garantías de la tutela judicial efectiva y debido proceso. ¿Y cómo es posible que pueda haber una supuesta venta anticipada de bienes si uno tiene una sentencia firme, definitiva, que diga que tú eres inocente o no? ¿Dónde queda la presunción de inocencia en esos aspectos? No, porque la excusa que ellos tienen es que ellos van a vender y no van a poner tu dinero en el banco. Ellos van a vender el precio que ellos digan, claro está, y te van a guardar el dinero en el banco. Sí. Y 10 años después ya sabemos lo que va a pasar con ese dinero. ¿No? Ahí no toman en cuenta ni tanto la inflación, también el costo que es el proceso judicial, que incluso el expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, ha dicho que la justicia dominicana es mala, es lenta y muy cara. Imagínate que una persona cercana a uno de nosotros tenga como un proceso que se le haya atribuido de que un negocio ilícito, supuestamente, vamos a usar la presunción de inocencia ahí, supuestamente, y que le incauten, por ejemplo, su casa, y resulta que al pasar el tiempo, él es inocente. Han pasado 5 años y resulta que la casa la han vendido. Entonces, el dinero que le dieron hace 5 años por la casa no da para comprar una casa 5 años después. De la misma forma, al mismo valor y hasta del mismo terreno, por el tema de que al pasar el tiempo hay una inflación inmobiliaria que hace que esos precios aumenten en sí. Y yo veo como que esa ley tiene muchas fallas en ese tema de estructura y también de cómo se van a manejar, cómo van a vender esos bienes muebles e inmuebles que hayan sido incautados o abandonados. Yo creo que ellos se han concentrado mucho en que supuestamente los miembros del Estado y sus familias no puedan accesar a estos bienes y están olvidando precisamente eso. O sea, tú posiblemente estés vendiendo empresas, estés vendiendo fincas, estés vendiendo una serie de propiedades que va a ser imposible para una persona luego recuperar, aunque tenga el dinero, si es que está allí, porque el dinero, hay que recordar que los bancos con un dinero guardado en un plazo fijo, ni siquiera plazo fijo, en una cuenta de ahorro, porque no van a estar en un instrumento que le permita seguir creciendo. Claro, pero no todo para mí es malo dentro del mismo proyecto, porque vemos que hoy en día, quienes manejan el tema de los bienes incautados decomisados, la Procuraduría, que lo maneja de una manera discreta, para decirlo así, pero hemos visto que muchas veces hacen lo que quieran con esos bienes incautados. Yo como vi que en esos aspectos la ley establece como el Ministerio de Hacienda, que tiene como mejor fama, mejor reputación para el tema de esos manejos de bienes, que eso es como un punto que yo le veo a favor de esa iniciativa, pero todo lo demás que habíamos hablado anteriormente
son cosas que uno tiene que mirar bien con lupa, porque es muy peligroso todo eso. Y el derecho a la propiedad es un derecho constitucional. Entonces, a la luz de estas preocupaciones, ¿tú crees que al igual que la distinción del dominio posiblemente termine en el constitucional? Fíjate que toda ley va a estar bajo la lupa del Tribunal Constitucional. Ahora, la persona que vaya a accionar sobre eso debe ser una persona que tenga la legitimidad activa para hacerlo. ¿Qué significa eso, legitimidad activa? Una persona que de verdad tenga como interés sobre eso y también que de verdad se siente preocupado, entre otras cosas, porque puede accionar ahí una persona tanto jurídica, física. Y me llama mucho la atención de que es muy posible, cualquier persona lo puede hacer, llevar la acción directa de inconstitucionalidad, pero tiene que motivarla justamente. ¿Dónde están las infracciones inconstitucionales? ¿Qué violenta en sí? ¿Cómo tú la puedes argumentar? Porque ha habido muchas acciones directas de inconstitucionalidad que han llevado al Tribunal Constitucional, que dicen violenta tal artículo, el derecho a la propiedad, pero no te argumentan por qué violenta el derecho a la propiedad. Y el Tribunal Constitucional dice, mira, tú me llevaste esta acción directa de inconstitucionalidad, pero no me la motivaste. Y hay algo, en el derecho es necesario la motivación del por qué tú estás accionando. El tribunal va a fallar según lo que tú dices. O sea, posiblemente sea justa, pero al no estar presentada con el expertise técnico adecuado, se puede caer. Exactamente. Por eso siempre ha sido importante el tema de la argumentación jurídica en el derecho para esos casos, para que cuando tú vayas a accionar en justicia, a litigar, normalmente tener cómo expresarte dónde está el tema del derecho y el hecho. Y de verdad, vamos a ver cuando pase el tiempo, puede haber varias personas que vayan a accionar la acción directa de inconstitucionalidad en esos aspectos. Y depende del Tribunal Constitucional decidir, que al final las decisiones del Tribunal Constitucional, para salir una sentencia, se necesita el voto de 9 de los 13 miembros. Bueno, cambiando ya radicalmente de tema, aunque están conectados, tú además de abogado y experto en temas legislativos, eres dirigente político. Entonces, todos los que estamos en partido hemos visto ahora, vamos a decir que los líos que se han armado en todos los partidos por la elección de candidaturas por encuestas. La ley lo permite. Pero, ¿qué tan justo o correcto es escoger una persona por una popularidad momentánea? Porque las encuestas lo que miden es una fotografía de un momento. O sea, una persona que salga bien posicionada ahora no necesariamente va a estar bien posicionada dentro de 6 meses. Y además es como un procedimiento, vamos a decir, opaco. Y como que limita el accionar de los candidatos. Vamos a empezar históricamente sobre ese aspecto, que incluso cuando eran los debates en comisiones, en la ley de partidos, que es ahí que está el método de encuestas como uno de los tantos, que ahí encontramos también el tema de primarias como uno de los métodos, que pueden ser tanto abiertas, cerradas, semiabiertas, semicerradas, también el tema de asambleas de dirigentes y o delegados, y también el método de encuestas, que normalmente el método de encuestas en República Dominicana, antes de la ley de partidos, se ha usado muchas veces. Por ejemplo, el Partido de la Liberación Dominicana, para las elecciones congresuales de 2010, para coger muchos de sus candidatos, fue a través del método de encuestas, que lo hicieron en ese momento. Y otros partidos a través del tiempo. Creo que el PRD había hecho eso anteriormente. No que yo recuerde. Bueno, no me recuerdo tampoco muy bien sobre si lo habían hecho como en el pasado. Nosotros siempre lo hemos hecho con encuestas no, o con asambleas de dirigentes o con primarias. Ok. Pues solamente me recuerdo del caso del Partido de la Liberación Dominicana en el año 2010 a nivel congresual. Y también resulta que cuando se hizo la ley, lo hicieron por el tema de que las encuestas, bajo la premisa de que ayuda a que muchas personas que vayan a un proceso de primaria no se desgasten. Incluso, fíjate que no se desgasten, pero para entre comillas, volverte popular y que te conozcan, sobre todo si tú eres un candidato nuevo, la cantidad de valla, la cantidad de publicidad y de actividades y material gastable, y actividades grandilocuentes para posicionarte en el imaginario de la gente, es una cantidad exorbitante. Sí, que fíjate que el tema de las encuestas, ahora, para este proceso, hemos visto que tanto el PLD, Fuerza del Pueblo, y el PRM escogieron el método de encuestas.
que yo entendí por el siguiente discurso, para proteger a muchos de los incumbentes que tienen en diferentes posiciones. Porque la realidad es que las encuestas protegen mucho a quien tiene el cargo, porque ¿quién es más popular que el que está ostentando el cargo? ¿Quién es el más conocido? El Obviamente. que ya ha aspirado o el que ya tiene el cargo. Por ejemplo, vamos a poner esto. Para la posición de una alcaldía, ¿quién es el que siempre va a estar encabezando la encuesta? El incumbente. ¿Por qué? Porque esa es la persona que uno de una vez asimila con el cargo. Y es algo natural. Por eso hemos visto que cuando se han hecho las encuestas en los diferentes partidos, siempre termina primero el que está en el cargo. No necesariamente. Porque también se dio un caso curioso en las del PRM, por ejemplo, que en varios de sus alcaldes de los distritos municipales no ganaron en las encuestas. Por eso, yo estoy hablando del tema, de la regla general, pero existen sus excepciones. Porque dentro del PLD también pasó, por ejemplo, en un caso de un diputado en la provincia de Independencia que no logró salir, porque la otra persona que estaba aspirando era un líder comunitario que incluso fue diputado en el pasado, que eso le ayudó mucho a encabezar la encuesta para salir como diputado. Pero también yo creo que el legislador no tuvo en cuenta cuando decidieron aprobar este proceso, esta forma de elección. Vamos a decir como las intríngulis del asunto, porque ¿cuál es la población a medir por demarcación o por tipo de cargo? ¿Cuáles son las muestras que se van a tomar? ¿Cuáles son las preguntas que se van a hacer? Entonces, yo me imagino que si yo fuera candidata y me dicen, yo perdí una encuesta, yo digo, ok, ¿a cuánta gente se le hicieron? ¿Cuál fue el cuestionario que se hizo? O sea, tú estás yendo a ciega a un proceso porque tú nunca vas a tener acceso a esa información. Yo te voy a poner un ejemplo que estábamos discutiendo hace un rato. Imagina que tú aspires a senadora en la provincia de Santo Domingo, que es casi 1 millón de habitantes. Una muestra de 1,000 personas no es proporcional para tú ser elegida como candidata. Recordando que la provincia de Santo Domingo tiene 10 municipios, totalmente disímiles en cuanto a tipo de habitante, poder adquisitivo, hasta problemáticas, son totalmente distintos. Entonces, si tú nada más tomas las 1,000 personas, tal vez de Santo Domingo Este y Boca Chica y San Luis, tú estás dejando por de lado a todo lo Alcarrizo, Pedro Brán y Santo Domingo Oeste o a Santo Domingo Norte y La Victoria. Después de ver el proceso de elección de encuesta de los diferentes partidos, yo incluso estaba analizando como el tema de la constitucionalidad del método de encuestas y yo llegué a lo siguiente, evalué punto por punto. ¿Es un método que se puede evaluar a través de la igualdad? Considero que no. ¿Por qué? Porque normalmente parte con ventaja una persona que pueda ostentar un cargo o que haya sido un político de larga data. En cambio, una persona que vaya a su primer proceso tiene casi todas las de perder en ese caso. También un tema de proporcionalidad, porque las muestras que se pueden hacer en una encuesta, uno dice, pero venga acá, puede ser que falte alguna zona para encuestar. ¿Cómo es posible? Voy a poner un ejemplo de que se encueste en el Distrito Nacional y solo se encueste en Gascue, en La Esperilla. ¿Y dónde tú dejas San Carlos? ¿Dónde tú dejas Los Praditos? 1. Sí. Y tú dejas fuera la 3. La 3 y la 2. Va a ser muy desproporcional. No va a ser justo el tema de la encuesta. Y también que faltaron zonas donde puede ser que otro candidato sea más fuerte ahí. Yo considero también que la encuesta muchas veces hasta pueden ser manipulables. Por el sentido de que pueden solamente presentar al ganador, pero no te presentan los resultados, como tú viste que el PRM publicaba los ganadores de encuesta, pero no presentaban los resultados. Ni los números ni nada. Y además hay que ver el tipo de cuestionario que ellos hicieron, porque una cosa es medir popularidad y otra cosa es medir favorabilidad. O sea, ¿quién es el más popular? Fulanito. Ahora, ¿por quién realmente, o el más conocido, quién es fulano? Pero ¿van a votar por fulano? Yo no sé, porque yo no sé qué fue lo que se preguntó. Y otro problema de la encuesta, vamos a ir a un cargo plurinominal como diputados. Imagina que en el proceso de precampaña un partido tenga 15 candidatos a diputados. La Fuerza del Pueblo presentó 18. Imagínate que a la hora de encuestar a una persona, que le estén diciendo 18 nombres, cuando ya vayan por el número 15, la persona no se va a recordar ni de los 3 primeros. Es difícil ese tema de la encuesta, de verdad. No, para y que además tenemos el método de Hunt también, que es ya cuando el hecho esté consumado, no necesariamente el que más votos sacó es el que más gane, el que gane.
porque se han dado casos que por la popularidad de tal vez el más votado de ese partido, arrastra una persona que lo que tiene son 3.000 votos. Pero estamos hablando del proceso de primarias, todavía no hemos llegado a ese proceso de las elecciones generales. No, lo que me refiero es que eso no lo va, el método de encuesta no toma en cuenta el proceso al que realmente se van a tener que enfrentar los candidatos, en el caso de los plurinominales. Es una realidad, de verdad, Abril. Y por eso las encuestas para mí es un sistema dudoso para escoger candidatos. Yo estoy a favor mucho de asamblea de delegados. ¿Por qué? Porque la militancia ahí te puede escoger a los candidatos en sí, según el trabajo interno que haya hecho la persona. O el tema tanto de primarias, que puede ser abiertas o cerradas, que ahí una persona sí hace un trabajo político y se puede preparar mentalmente para el proceso venidero de las elecciones generales. Félix, muchísimas gracias. Cada vez que tú y yo hablamos nos metemos en tema de ley y se nos olvida todo lo político. Creo que tú vas a tener que invitar para que nos... pero yo creo que lo vamos a hacer después que ya se termine de definir el tema de las alianzas. Sí, que el plazo de las municipales ya es para el 10 de noviembre y para el tema de lo congresual es 5 días después de que se celebren las elecciones municipales, es decir, el 23 de febrero. Sí, pero el partido que espere a febrero para definir su boleta mínimo está loco, porque una persona realmente no puede montar una candidatura en 2 meses. Nadie. Y personas que todavía están en el aire, porque posiblemente estén en las reservas, durante el tiempo que van a durar en esta España boba, los otros candidatos le van a ir robando a los dirigentes, porque los dirigentes no se van a quedar sentados en su casa. Y genera una incertidumbre increíble. Genera una incertidumbre y posiblemente pierdan parte de sus estructuras. Completamente. Y para mí siempre un honor estar contigo y el tiempo pasa volando. Yo te estaba diciendo, wow, ya acabamos. Señores, vámonos a una pausa comercial y enseguida regresamos con más de RD al Descubierto.